Ahora sí, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirme, Christian Story. Yo tengo aproximadamente 20 años trabajando en lo que es ciberseguridad. De esos 20, los últimos casi 12 con Palo Alto Networks, donde hoy en día soy responsable de la división de Cortex para América Latina. En Cortex hay 4 productos distintos en los cuales no voy a hablar absolutamente nada el día de hoy. No voy a tocar ni un solo producto. La idea es, y voy a tratar de hacer esto, si se puede, ya que la audiencia está bien cerca, un poquito interactivo. La idea de hoy es llevarlos a través de una jornada. Y eso es una jornada que seguramente, perdón. Hola, hola, hola. ¿Lo subo? ¿Problemas técnicos como siempre? Sí, perdón. Ok, ¿mejor ahora? ¿Sí? Ok. Entonces, es una jornada que algunos de ustedes ya seguramente han pasado. Para algunos de ustedes la información y los puntos de los que voy a estar conversando el día de hoy ya son conocidos. Aguántenme un ratito, seguramente habrá cosas que no lo son. Pero lo más importante, este tiene que ser un tema repetitivo. Porque si bien es cierto que muchos de ustedes acá, y quizás levanten la mano quiénes son CISOs acá. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 8, ¿ok? ¿Quiénes están o trabajan en el área de seguridad en sus entidades financieras? ¿Ok? Más de la mitad de la audiencia. Perfecto. Entonces, para muchos de ustedes, este tema va a ser bien conocido. Pero hay que continuar reiterando estos temas porque la triste realidad es que aun cuando todos manejamos los conceptos básicos, los ataques siguen sucediendo y siguen siendo exitosos. Entonces, algo está pasando que con todo el conocimiento que tenemos, con toda la tecnología que tenemos, todavía los ataques continúan siendo exitosos. Y yo voy a comenzar tratando de ponerme al mismo nivel que ustedes. Y para eso lo que tengo es dividir lo que son las tendencias en 2 niveles. Quiero que las veamos desde el punto de vista de negocio y luego desde el punto de vista del ataque. ¿Okay? Y por favor, si me faltó alguna tendencia de las que voy a nombrar que sea importante, levanten la mano, me interrumpen y lo discutimos. Comencemos con el primer grupo de tendencias del lado de negocio. Y aquí voy a tratar de hacer lo más político posible, lo más decente posible. ¿Cuántos de ustedes reciben o han recibido una directriz del negocio de que hay que pasar por una transformación del negocio, una transformación digital? ¿Cuántos de esos? Ok, varios. Resulta que, primero, transformación digital significa distintas cosas para distintas empresas. Ese es el primer punto. Entonces, transformación digital no es solamente irse a la nube. La nube tiene una serie de herramientas que nos ayudan a realizar esa transformación digital, pero la realidad es que transformación digital tiene más que ver con procesos de negocio y de cómo logramos que el negocio funcione de una manera mucho más eficiente. Entonces, definitivamente, gran parte de las iniciativas que caen bajo la transformación digital y bajo la importancia que tiene la transformación digital para el negocio hoy en día, crean una serie de retos para ustedes en el Departamento de Seguridad y vamos a conversar un poquito de algunos de ellos, quizás no en mucho detalle. La otra tendencia súper importante, y esto ya es desde el punto de vista un poco más competitivo en el mercado, es lo que los clientes de ustedes están esperando. ¿Qué espera un cliente hoy en día? Un cliente hoy en día está esperando no ir más al banco. Un cliente hoy en día está esperando que todo lo hace desde aquí. Y que por supuesto tiene que ser de manera segura. Ya yo ni siquiera quiero sacar mi tarjeta de la cartera para hacer un pago. Pago directamente con el celular porque ya lo tengo en la mano. Entonces, esa experiencia del usuario, por supuesto, tiene un impacto en los escritorios de cada uno de ustedes. Y por último, y este quizás es el más difícil de todos, está el tema regulatorio. ¿Quiénes aquí tienen retos con regulación? ¿Ok? Su señoría le hace que hubo casi todas las manos levantadas. Y este es el tema por eso donde aquí hay cualquier cantidad de... Esto es ¿cómo se llama? Un moving target, ¿no? Es un objetivo que está constantemente moviéndose.
Y si ustedes creen que lo tienen complicado, yo voy a hacer doble clic acá y les voy a presentar a DORA. ¿Quiénes de aquí conocen a DORA? DORA, ok, gracias. Entonces, DORA o Digital Operational Resilience Act, Acto de Resiliencia Operacional Digital, es una normativa a nivel europeo que fue decretada el año pasado y que entra en vigencia en enero del año que viene. Bajo DORA, y de nuevo, esto es para que ustedes, como dicen los gringos, count your blessings, para que no se sientan tan mal como están sus colegas en Europa en este momento. Dentro de DORA, lo que dice es que, si bien es cierto que ya hoy en día tenemos normativas, regulaciones, o inclusive mejores prácticas que hablan de gestión de riesgo, DORA lo lleva mucho más allá. Y dice, no solamente la empresa es responsable por los riesgos asociados a su operación, por mitigar y controlar esos riesgos, sino también de los terceros que representan parte de la cadena de negocio. Lo que llaman el Critical Third Party Providers. Entonces, imagínense regresar a sus oficinas hoy y todas las regulaciones que tienen que seguir para su compañía, ahora voltearse a cada uno de sus proveedores a pedir evidencia de eso. Qué divertida semana de trabajo, ¿no? Por cierto, no solamente eso, sino que empieza a establecer toda una serie de mecanismos de reporteo que tienen que hacerse. Y eso lleva toda una serie de implicaciones. A nivel de manejo de riesgos, empiecen a actualizar todos esos inventarios de datos porque tienen que presentar inventario de sistemas, perdón, tienen que presentar uno anual. Análisis de vulnerabilidades, anual. Por cierto, cada 3 años tiene que ser hecho por un externo. Y así sucesivamente. Cosas básicas, sí, por supuesto, Zero Trust. Todos ustedes están en su camino de Zero Trust. Ahora empiecen a presentar evidencia de que están haciéndolo. Del lado de gestión de incidentes, no solamente tengo un MSSP vendor que me está ayudando, que está manejando la seguridad para mí, ¿cuáles son los procesos que está siguiendo? ¿Cómo está siguiendo esos procesos? ¿Cuántos incidentes y de qué tipo tienes? Todo ese tipo de detalles que hoy en día seguramente no estamos reportando, tiene esta gente que comenzar a reportarlos a partir de enero. Y por supuesto, lo que les mencionaba, todo eso para terceros. ¿Qué impacto tienen mis terceros? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se están defendiendo? ¿Cómo están manejando sus incidentes? Todo ese tipo de cosas ellos lo tienen que empezar a reportar. Evidentemente, si nos detenemos a pensar cómo ha sido la evolución de la regulación en América Latina, y en específico en Perú, la ley de Perú se parece muchísimo a GDPR, a la versión inicial de GDPR. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y ¿ustedes qué creen que va a pasar con esto? Eventualmente vamos a venir a adoptar algo así por acá también. Entonces ya tenemos que comenzar a pensar qué tipo de impacto va a tener hacer esto en el negocio. Tenemos que pensar, por ejemplo, eso que les decía, cada 3 años tengo que hacer una prueba con un externo y, por cierto, tiene que ser en mi ambiente, en vivo, en producción, con amenazas vivas. Ay, ay, ay. Entonces, ¿por qué hago doble clic acá? Porque tenemos que comenzar a prepararnos. Esa es la realidad. Tenemos que desde este momento empezar a ver qué está haciendo Europa, qué está haciendo Estados Unidos. No tengo suficiente tiempo para hablar de lo que hizo la SEC, que ustedes todos conocen, el Security and Exchange Commission. Tienen 48 horas para reportar un incidente. 48 horas, eso era 6 días hasta hace 2 meses, 3 meses. 48 horas. En 48 horas apenas estamos evaluando el impacto del incidente. ¿Quiénes de ustedes pueden en ese momento llenar un reporte completo con todo lo que pide la SEC hoy en día? Tenemos que empezar a mirar hacia allá cómo lo vamos a hacer. Y esas son solo algunas de esos temas que tenemos que cumplir, pero que vienen en buena onda, ¿no? Que vienen por tratarnos de hacer mejorar. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Y la expositora anterior, gracias por el buen trabajo, habló mucho de este tema de Quantum y cómo eso nos afecta.
Definitivamente, eso lo tenemos que tener en la mente. Tenemos que estar pensando, oye, ¿cómo me voy a defender yo de los ataques que tengo hoy, de los que vienen próximamente, que ya están sucediendo en otros lados, y de estos ataques que van a venir en el futuro? Y con eso, como empecé la presentación, los ataques siguen sucediendo, siguen siendo exitosos. ¿Cierto? O no, en Perú no sucede, nos vamos 2 semanas atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente los atacantes están cambiando sus estrategias. Los atacantes están utilizando AI, los atacantes van a utilizar quantum computing para lanzar estos ataques, pero hay 3 palabras. El que le suena el celular paga la cuenta después, ¿no? Del brindis. Okay. Hay 3 palabras para definir lo que está pasando del lado del ataque. La escala, o sea, el alcance que están teniendo estos ataques es la primera. La segunda es la velocidad con la que estos ataques están siendo exitosos. Y la tercera, que es la base para los otros 2, es la sofisticación. Y ahí entraría lo que mencionabas del quantum computing anteriormente. Voy a tocar algunas de esas. Lo primero, y ahí está la respuesta a la pregunta que voy a hacer, ¿cuál creen ustedes que es el vector principal de ataques hoy en día? Vector principal de ataques. El año pasado era phishing, por cierto, ya no es. El vector principal de ataques son vulnerabilidades de software. Ese hoy en día, bueno, desde el año pasado, ese es. Y cada vez el tiempo, desde que existe la vulnerabilidad, desde que se hace oficial la vulnerabilidad, hasta que se obtiene la información del primer ataque, se está reduciendo. Cada vez la cantidad de sistemas vulnerables que efectivamente son afectados se está incrementando. Entonces, una de las cosas que inmediatamente, si van a estar anotando algún takeout item de esta presentación, vayan a revisar dónde está su inventario de dispositivos expuestos y a ver a qué son vulnerables y a ver cuánto tiempo tardarían en actualizar y parchar esos dispositivos. El tema de la velocidad. En el año 2021, el tiempo desde que un atacante penetraba la red hasta que extraía información de la red, hasta que lograba una brecha, hasta que lograba hacer la exfiltración de datos, era de 44 días. Este año estamos hablando de horas. O sea, hace 3 años ustedes tenían 44 días para detener el ataque antes de que les sacaran información. Hoy en día tienen horas para hacerlo. Pero seguro que ustedes manejan menos información ahora que hace 3 años, ¿verdad? Todos manejan menos información. Todos tienen una red más simple, todos tienen un impacto menor en el negocio, ¿verdad que sí? Ah, no, ok. Entonces, el tiempo promedio que le toma a una empresa experta en remediar un ataque en el que ustedes han caído son 6 días. Y aquí digo que yo tengo que hacer todo el disclosure a la SEC en 4 días. O sea que yo no he resuelto mi ataque, ya yo he tenido que notificar en